Bueno, yo soy Julio Gómez Soriano, soy profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha en la Escuela de Enfermería y Fisioterapia de Toledo y bueno, colaborador de aquí del Grupo de Función Sensitivo-Motora en el Hospital Nacional de Parapléjicos. Yo soy Diego Serrano, fisioterapeuta del Hospital Nacional de Parapléjicos. Trabajo aquí en el Grupo de Función Sensitivo-Motora del hospital, es un grupo de investigación clínico del hospital y llevamos a cabo diversos proyectos de investigación. Uno de los proyectos que estamos llevando a cabo ahora mismo en el hospital es un estudio sobre esguince cervical. Es un proyecto que está financiado por la Fundación Mutua Madrileña y nace a raíz de que los pacientes con latigazo cervical, casi en un 50% de los casos, su dolor se cronifica. Tiene un alto impacto en la sociedad, por lo que surge el interés de ver por qué ese dolor se cronifica, y ahí es donde coge las riendas este grupo a través de un estudio que se había publicado previamente en lesión medular, que se ve que hay uno de los sistemas encargados de modular ese dolor que a raíz de sufrir una lesión medular se altera, y se ve si es posible que en pacientes con latigazo cervical esté pasando lo mismo. Entonces, con un traumatólogo de aquí del hospital, el doctor Andrés Barriga, que es el investigador principal del proyecto, surge la oportunidad de que se financie el proyecto y se estudian a pacientes con latigazo cervical crónico de más de un año, y se evalúa el mismo sistema que se evaluaba en los pacientes con lesión medular. Y recientemente, hace bastante poco, se ha terminado esa fase de reclutamiento, de estudio de los pacientes, y se ha visto que sí, que ese sistema también está alterado en estos pacientes, no funciona de forma igual que cuando se compara con sujetos sanos, y puede ser una de las explicaciones por la que ese sistema no funciona y el dolor se cronifica en los pacientes. Los mecanismos a los que se está haciendo referencia es el mecanismo de la modulación, lo que se llama modulación endógena de dolor. ¿Y en qué consiste esto de la modulación endógena de dolor? Pues bueno, para que entendamos todos, son mecanismos de control endógeno, es decir, mecanismos que tiene el propio cuerpo para controlar el dolor que sufrimos. Y se basan en el paradigma del dolor inhibe dolor. ¿Qué quiere decir esto? Este paradigma se basa en lo típico que decimos siempre, de algo muy parecido, salvando las distancias, de que, bueno, me duele, llevo 3 días con dolor de cabeza, tengo mucho dolor de cabeza, me encuentro mal, no le doy muchas vueltas a mi dolor de cabeza, y dice, bueno, pues pégate un martillazo en la mano, ya verás cómo el dolor de cabeza se te va. Pues bien, es que realmente eso es la modulación endógena de dolor, es decir, que cuando tenemos un dolor en otra parte del cuerpo, percibimos diferente o cambian nuestras percepciones de dolor. Básicamente, más o menos ese mecanismo, así contado de forma general, hemos visto que está alterado en pacientes con dolor neuropático en lesión medular. Es decir, la lesión medular, el dolor es algo relativamente bastante habitual, pero no se sabe, es complicado saber por qué unos pacientes desarrollan dolor neuropático y otros no. Pues bien, nosotros lo que vimos ya en un estudio publicado hace unos años en la revista Pain fue que los pacientes que desarrollan dolor neuropático sí que tienen alterado este mecanismo, pero pacientes que no habían desarrollado dolor neuropático, este mecanismo permanecía intacto. Es decir, a los pacientes con dolor les da igual que la mano esté en agua fría, en agua caliente, en agua templada, que el dolor en la otra mano lo siguen percibiendo igual. Mientras que lo normal, es decir, en voluntarios sanos y en pacientes sin dolor neuropático, es que introducir la mano en una cubeta de agua fría sí que los acabe inhibiendo ese dolor de ese estímulo test que tienen en la mano. Pues bien, esto se ha hecho también en pacientes con esguince cervical, y hemos visto que este mecanismo de modulación endógena de dolor, de estos controles descendentes desde los centros superiores hasta la médula de dolor, pues también están dejando de funcionar, y es un factor de perpetuación del dolor crónico. Se ha visto también, se había probado antes en fibromialgia y en otras situaciones de dolor crónico. Pues bien, ahora lo hemos visto también en situaciones de dolor cervical. El latigazo cervical se produce tras una flexoextensión del cuello brusca, que normalmente es como consecuencia de un accidente de tráfico,
pero también se puede producir, por ejemplo, al caerte por unas escaleras o cualquier movimiento brusco de flexoextensión del cuello, o sea, que la cabeza vaya hacia adelante y hacia atrás de forma brusca, produce una lesión a nivel cervical, por eso se llama esguince cervical o latigazo cervical, y viene acompañado de numerosos síntomas que hacen que sea muy incapacitante para el paciente que lo sufre. Normalmente se suele recuperar entre las 3 semanas después del accidente de tráfico, pero hay numerosos estudios que si después de las 3 semanas, 6 semanas ya no notas mejoría, eres un buen candidato a que se prolonguen los síntomas durante mucho más tiempo. La causa por la que se cronifica aún no se sabe, hay varias hipótesis. Un estudio reciente de una fisioterapeuta dice que hay un cuestionario, que es un cuestionario que se llama de catastrofismo. Valores elevados de catastrofismo, el catastrofismo es cómo nos enfrentamos cada persona a situaciones dolorosas. Pues si me preocupo, cuando yo tengo un dolor, si me preocupo si ese dolor se va a acabar, si estoy muy centrado en ese dolor, pues creo que me duele ahora más que hace un minuto o creo que un minuto menos. El estar constantemente pensando en el dolor o cómo me afecta ese dolor, hay una escala que es la de catastrofismo y se sabe que puntuaciones muy altas de catastrofismo hacen que tu recuperación sea peor. Por eso también es importante en la fisioterapia, la educación al paciente. El dolor influye muchos más aspectos que el dolor musculoesquelético, el dolor que es que me duele aquí y trátame aquí, sino que influyen muchos más aspectos que también como fisioterapeutas tenemos que tratar, y es educación al paciente. Y la idea de esto, la utilidad de esto es que, bueno, no solo estamos viendo o estamos aprendiendo a cuantificar objetivamente el dolor, sino también estamos viendo la opción de poder medir el efecto que tienen ciertas terapias. Es decir, no solo estamos aprendiendo sobre el dolor, sino estamos aprendiendo a cuantificar el dolor o el efecto que pueden tener sobre el dolor ciertas terapias. Y esto es la segunda parte del proyecto que estamos llevando a cabo. Es decir, podemos con una serie de intervenciones modificar estos, no el dolor en general, sino estos mecanismos concretos de dolor. Pues bien, estas intervenciones son sobre todo, lo que estamos haciendo es neuromodulación transcraneal a través de corriente eléctrica con corriente directa transcraneal. Lo que hacemos es poner unos electrodos sobre la cabeza y esos electrodos lo que hacen es inducir una corriente a nivel de la corteza cerebral. Esto se ha probado que tiene efectos beneficiosos en otras patologías como pues, bueno, fibromialgia, dolor crónico. También hay cierta evidencia para tratamiento de aspectos motrices, y lo que estamos haciendo es intentar optimizar la localización de electrodos para ver dónde es mejor colocar los electrodos para que sean más efectivos los cambios sobre la modulación endógena del dolor. Es decir, a ver si conseguimos con la corriente transcraneal poder reparar estos sistemas de controlación de modulación endógena que en estos tipos de pacientes, tanto primero en pacientes con esguince cervical, que se está haciendo ya, como posteriormente lo probaremos en pacientes con lesión medular, pues ver si conseguimos reparar con la corriente directa transcraneal estos centros de modulación endógena de dolor. Lo que hace es aumentar la ventana terapéutica de otras técnicas, es decir, lo que hace es potenciar el efecto de otras técnicas. Por ejemplo, se ha visto en pacientes con fibromialgia como esto, combinado con un ejercicio aeróbico de pedaleo, pues aumenta el efecto analgésico. Es decir, la bicicleta por sí sola va bien, la bicicleta con esto va mejor. Hay algunas otras pistas, algunos otros estudios, por ejemplo, con el entrenamiento de fuerza en pacientes con artrosis. Entonces, como el entrenamiento de fuerza pues mejora la funcionalidad y el dolor, pues el entrenamiento de fuerza combinado con esto potencia el efecto terapéutico. Es decir, poder combinarlo con otros tratamientos más tradicionales. Tiene tantos agujeritos por aquí porque además de que estamos estimulando, nos permite hacer un registro del electroencefalograma. Entonces podríamos estar viendo cómo cambia su actividad cerebral en función de según le estamos dando la corriente. Lo que voy a hacer a continuación es medir los umbrales que tienes de tolerancia al frío y al calor, ¿vale? El aparato te va a ir calentando de una temperatura basal, que es aproximadamente la que tiene el cuerpo, de parte de 35 grados,
irá subiendo progresivamente hasta una temperatura máxima de 55 grados, que por seguridad el aparato corta. Entonces, con el ratón este que te he dado es un pulsador, da igual el que pulses, cualquiera de ellos, cuando le pulses parará. ¿Cuándo tienes que parar? Cuando no aguantes más el calor, ¿vale? Entonces, empezará de una temperatura basal, va subiendo hasta que tú no aguantes más, le pulsas y se enfría rápido, ¿vale? Lo vamos a hacer 3 veces para luego poder calcular una media y después haremos lo mismo pero con frío. De la temperatura basal de 35 grados irá descendiendo hasta 0 grados, ¿vale? Hay otras líneas de otros tipos de estimulación transcraneal, como la estimulación magnética transcraneal. Es una herramienta muy parecida, relativamente parecida, en la que, sin embargo, en lugar de hacer la estimulación con corriente eléctrica, la estimulación se evoca con una estimulación magnética, y esa estimulación magnética lo que hace es generar un campo eléctrico secundario, pero con más profundidad. Es decir, evocamos una estimulación eléctrica más precisa, en torno a 1 centímetro cuadrado y más profunda, entonces alcanza mejor la corteza cerebral. Entonces, estas dos técnicas, tanto la corriente directa transcraneal como la estimulación magnética, se están empleando pues, para diversas patologías y entre ellas el dolor crónico. Entonces, estamos también en el futuro, acabaremos abordando esto con estimulación magnética transcraneal también. Esta bobina tiene en su interior muchos hilos de cobre, entonces al pasar muy rápido por esta bobina genera un campo magnético. Este campo magnético lo que acaba generando es un campo eléctrico secundario lejano a la bobina. Estamos hablando, imaginar un cono de acción de unos, pues eso, puede incluso estimular hasta 4 centímetros de profundidad, y lo que acaba es un campo eléctrico muy concreto, es decir, de 1 centímetro cuadrado y profundo. De esta forma, cuando yo lo pongo sobre la corteza cerebral, lo que hace es, el campo magnético salta el cráneo, que es donde están todas las terminaciones sensitivas y donde puede estar ocasionando más la molestia, y me permite una estimulación muy localizada y profunda a nivel de la corteza cerebral. ¿Para qué se utiliza esto? Pues tiene sobre todo 2 grandes usos. El primer uso, o uno de los usos, es un uso diagnóstico. Es decir, yo puedo utilizar esto simplemente para medir el comportamiento, cuantificar el comportamiento del cerebro. ¿Cómo? Pues es que si yo puedo activar funciones específicas o zonas específicas del cerebro, pues yo puedo ver si están funcionando bien o mal. De esta forma, uno de los grandes usos que se hace es el estudio de los potenciales evocados motores. ¿Qué quiere decir esto de un potencial evocado motor? Pues bien, yo simplemente lo que hago es evaluar toda la vía motora, es decir, la corteza motora, es decir, donde se genera la intención de movimiento, donde se generan las órdenes de movimiento. Él normalmente, pues tú piensas en mover la mano y mueve la mano y la mano se mueve. Eso lo podemos activar a nivel periférico, es decir, si yo le pongo unos electrodos aquí sobre el nervio, pues el nervio acabaría excitando el músculo y el músculo acabaría activando la mano. Si pongo los electrodos sobre el músculo, también acabarían moviendo directamente. Pues esto es simplemente irnos un poquito más arriba y pues yo lo que voy a hacer es estimular la representación de la zona de la mano y provocar el movimiento de la contracción de la mano. Claro, yo estoy estimulando en este hemisferio y estoy contrayendo, y él está contrayendo la otra mano. ¿Por qué? Porque hay una decusación de las fibras piramidales, es decir, las vías que llevan la información del movimiento cambian de sentido cuando bajan del cerebro. Entonces, por eso yo estoy estimulando este lado del cerebro y se está estimulando esa mano. Entonces, de esta forma, utilizamos esta herramienta para yo poder ver si están llegando la información de forma correcta. La estoy viendo simplemente de una forma muy a nivel visual. Si yo pusiera aquí el electrodo de electromiografía, yo puedo ver cuánto tiempo tarda el estímulo desde que yo lo genero hasta que se produce la mano, y puedo cuantificar, pues eso, a través de la latencia, pues cuánto tarda toda esa vía, ese estímulo en una velocidad de conducción del estímulo nervioso, y puedo ver cómo de grande es. De esta forma, esto nos permite, por ejemplo, aquí en el Hospital Nacional de Parapléjicos, permite cuantificar cómo de incompleta es una lesión. Es decir, hay pacientes que no tienen una lesión medular, pero no está completamente seccionada la médula espinal, es decir, ciertas fibras que sí que están funcionando,
Pues claro, en este tipo de pacientes yo podré ver cuántas fibras, cuánta información está pasando desde los centros superiores hasta el músculo diana. Entonces, si la lesión es completa, pues la mano no se va a mover porque no hay una transmisión completa de la información o del impulso nervioso en este caso. Si la lesión es incompleta, pues el potencial va a ser pues más lento, más retardado y más disminuido, pues porque no todas las fibras las estamos reclutando, no todas las fibras están pasando. También tiene un uso terapéutico. El uso terapéutico viene determinado por la estimulación repetitiva, es decir, no es dar un pulso determinado que produce una estimulación específica localizada en una zona del cerebro, sino se basa en dar estímulos repetidos. Estímulos repetidos, además se han visto que si yo utilizo frecuencias bajas, entre 1 y 5 hercios, pues tienen un efecto de disminución de la actividad neuronal y mecanismos neuronales, y si yo doy estímulos a frecuencias altas, mayor de 15-20 hercios, pues tiene un efecto de excitación de la actividad neuronal. Entonces, en función de eso, aunque luego pues, la cosa se complica un poco, pero a grandes rasgos, en función de eso, yo puedo dirigir determinados efectos terapéuticos y tener, pues eso, efectos sobre el dolor neuropático, sobre la recuperación motriz, sobre diferentes patrones de movimiento, espasticidad y demás. Entonces, el modo repetitivo simplemente es lo mismo, pero de una forma repetida. Da diferentes pulsos repetidos, estas son unas frecuencias altas, y podríamos dar diferentes trenes de repetición en función del protocolo que queramos aplicar al paciente. Entonces, pues nada, tiene bastantes usos y bueno, se está no solo a nivel diagnóstico de investigación, sino también a nivel terapéutico se está haciendo ya bastantes cosas en este ámbito. Lo que sí que se ha visto es que cuando al cerebro dejan de llegarle señales entrantes, señales aferentes, es decir, señales de sensibilidad, por ejemplo, si yo tuviera una pierna amputada o una mano amputada, yo no tengo esa mano, pues la sensibilidad de esa mano deja de llegar al cerebro. Además, lo que tenemos en el cerebro es un mapeo de toda una representación de todo el cuerpo. Entonces, si me falta la mano, ya sea o me faltan las piernas, ya sea porque se me han amputado o porque una lesión medular hace que interrumpan las señales que están subiendo desde la periferia, desde los pies hasta el centro superior, hasta el cerebro, lo que pasa es que esa representación cortical en el cerebro se hace más pequeña. Como no le llegan señales, no le llegan aferencias, pues esa representación, esa parte en el cerebro, pues se va borrando. Se ha visto que cuanto más pequeña es esa parte, esa representación en el cerebro, más dolor acaba teniendo el paciente. Entonces es lo que llaman también el dolor, el miembro fantasma, la desaferentación. Es decir, muchas veces es curioso ver cómo aunque yo tenga amputada una mano, esa mano me va a seguir doliendo. ¿Por qué? Aunque no me esté dando sensibilidad, el cerebro se inventa, percibe diferente esa parte que no, pues bueno, cuando no está dando sensibilidad, pues se inventa esas señales y se acaban traduciendo en dolor. Pues bien, estas estrategias de neuromodulación transcraneal lo que hace es reorganizar los campos corticales para seguir teniendo o evitar esa pérdida de modulación o de los campos corticales o esa pérdida de espacio de nuestro cuerpo, de las funciones perdidas en nuestro cuerpo. Entonces, que no falten piezas en el mapa, ¿no? Efectivamente, aunque nos falten piezas en el hardware, ¿no? en la parte física del cuerpo, que a nivel de software esté todo bien programado. Entonces, la idea de estas técnicas de neuromodulación transcraneal es básicamente esa. El miotonómetro lo que hace, a priori lo que nos dice es que mide el tono muscular, es decir, cómo de tenso o relajado está el músculo. Esto es algo que tradicionalmente se ha estado haciendo con la mano. Pues bueno, esto hace algo parecido, pero de una forma instrumental, es decir, una palpación digital. Entonces, en el momento que nosotros damos a realizar una medida, lo que hace es, sale este cacharrito, este dispositivo, y lo que hace es dar un golpecito. Entonces yo le pongo aquí en la mano, se pondría en cualquier músculo, entonces el cacharrito y da un toquecito. Entonces lo que mide es cómo responde el tejido a ese estímulo. Entonces nos da una medida de frecuencia, es decir, cómo oscila el tejido, en este caso a 24,6 hercios,
nos da un valor de decremento, es decir, de 1,23, es decir, cuánto tiempo ha tardado en desaparecer la respuesta de la acción. Nos da una medida de la Esser de stiffness, de rigidez, es decir, una resistencia de 527 newtons por metro. Incluso nos da un gráfico que es como la oscilación que ha tenido ese tejido, cómo ha respondido ese tejido a este estímulo, a este golpeteo en el músculo. Entonces, pues bueno, es una herramienta de una forma muy rápida, podemos tener medidas muy precisas de cómo de tenso está el músculo, cómo de rígido está el músculo. Es decir, lo que tradicionalmente hacemos con las manos, pues ya pues de alguna más sofisticado y de una forma pues con el fin de objetivar. Al final es eso, es que no podemos mejorar lo que no estamos midiendo. Es decir, yo no puedo mejorar algo si no lo puedo medir. Entonces, primero desarrollamos instrumentos de medida y luego determinamos si nuestros tratamientos, y me da igual poner el que sea, de tratamiento de fisioterapia, que muchos de ellos tienen que ver pues, a la normalización del tono, a poner pues esas contracturas, todo eso, pues ver si realmente tiene efecto a nivel muscular. Entonces, bueno, es una herramienta bastante interesante en ese sentido. Pues hemos contado cosas que hemos estado haciendo por aquí, cosas que estamos haciendo, el pasado, el presente, ya nos toca pues contar el futuro, próximos proyectos que tenemos en mente. Y esto es algo que es un proyecto que nos acaban de financiar desde el Instituto de Salud Carlos III, del Ministerio, y bueno, es el proyecto Neurotrain. Va a ser un proyecto que va a durar va a empezar ahora en 2018, va a durar los próximos 3 años, y la idea es hacer estimulación medular. ¿Qué es esto de estimulación medular? Es poner electrodos de forma no invasiva, es decir, transcutáneos, electrodos superficiales en la médula, para estimular los centros motores del movimiento. Es decir, en la médula espinal están esos centros, esas redes neuronales encargadas del movimiento de pedaleo, de locomoción, incluso de marcha. Entonces queremos estimular de forma eléctrica estos centros, pero combinándolo con entrenamiento motor activo. Esta bicicleta lo que permite a los pacientes es 2 tipos de pedaleo. Podemos tener el pedaleo de miembros inferiores, y para aquellos pacientes que no tienen ese pedaleo o no tienen esa capacidad de poder mover a nivel de miembros inferiores, se pueden ayudar también de las manos. Entonces podemos hacer pedaleo de miembros superiores, pedaleo de miembros inferiores, incluso combinados. Nos permite además la posibilidad de combinar este pedaleo de miembros inferiores, de poder acoplar aquí electroestimulación y estimular diferentes músculos de forma específica, en las que incluso cargamos la configuración en el ordenador, los parámetros de estimulación, los cargamos aquí en Bluetooth, y sin cables y demás, pues podemos estimular diferentes músculos del paciente. Entonces, la idea va a ser eso, hacer un entrenamiento terapéutico para ver cómo cambian. No solo, es decir, sabemos que si los pacientes hacen un entrenamiento de 3 meses de pedaleo con estimulación medular, pues van a estar mejor. La idea es ver si esos cambios se producen a nivel del sistema nervioso central, es decir, a ver si conseguimos cambios, medidas de neuroplasticidad, es decir, ver si los potenciales evocados motores, esos como hemos visto antes, estimulados con estimulación magnética transcranial, pues mejoran, ver si la conectividad de las neuronas se está haciendo mejor, incluso se están formando nuevos circuitos de reemplazo para poder rehabilitar la marcha de estos pacientes a través de un movimiento pues sencillo, que no lleva mucho tiempo, de pedaleo y demás, porque muchos pacientes no pueden ponerse de pie o no pueden hacer, es decir, requiere bastante demanda física la marcha, ponerse de pie. Entonces esto puede ser una aproximación para luego puedan hacer la marcha de una forma más sencilla y andar de una forma mejor en fases más crónicas de la patología. Sí, otro de los objetivos, de las herramientas que vamos a utilizar en el proyecto Neurotrain que ha introducido Julio, es la electromiografía, mediante la cual, mediante estos electrodos que se van a fijar en los diferentes músculos, vamos a registrar la actividad muscular, ¿vale? Este electrodo lo único que hace es captar la actividad del músculo, la actividad eléctrica, y nos las transforma a nosotros en la pantalla del ordenador. Lo que vemos es una onda que indica la actividad que está produciendo ese músculo. Entonces, tenemos 8 canales que irán a 4 músculos de una pierna, 4 de otra, o los 8 de la pierna que se decida. Ver objetivamente, es como lo que hablábamos antes, no es solo ver visualmente si el paciente va ganando fuerza o ya se puede levantar, o todas estas técnicas que son subjetivas, sino que
le vamos a sumar la electromiografía, que es cuantificarlo de forma objetiva.